Buenos días a todos, una vez más. Qué privilegio de verdad poder estar compartiendo con vosotros la palabra y qué responsabilidad también a la vez, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando sobre la visión que tenemos para nuestra iglesia Betel aquí en la ciudad de Vic y la comarca de Lusona, ¿no? Y seguro que ya os habéis aprendido la visión porque era muy corta, muy sencilla. Dice, queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Así de sencillo, así de fácil, ¿no? Y estuvimos viendo esas palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando dice, tú eres mi ciudad en lo alto de la colina, ¿no? Y os hablé de dos cosas, yo tenía dos cosas, yo compartí dos cosas. Había algo para que lo tomáramos, algo para que hiciéramos nuestro y algo para que nosotros lo dejáramos ir, lo soltáramos. Aquello que estuve compartiendo para que hiciéramos nuestros es que tomáramos nuestra identidad como representantes vivos del reino de Dios en esta tierra. Y aquello que estuvimos hablando para soltar es aquel modelo de evangelismo, aquel modelo de compartir la palabra en el que nosotros nos ponemos en la posición, en el papel que le toca al Espíritu Santo, tratando de convencer a las personas de que puedan llegar a los pies de Cristo. Así que tomamos y abrazamos esa visión, ¿verdad? Esa identidad como representantes vivos del reino de Dios en esa tierra. ¿Por qué? Porque queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Por eso debemos abrazar eso y soltamos aquello otro, ¿verdad? Jesús no dijo que nuestra tarea es construir. Jesús no dijo que nuestra tarea es edificar esa ciudad en lo alto de la colina, sino que eso es lo que somos. Él dijo, tú eres mi ciudad en lo alto de la colina. Y tenía, como digo, algo para que lo dejáramos ir. Y lo que quise decir es esto, ¿no? Que dejáramos esos acercamientos de nuevo no relacionales y que nos confrontan, ¿no? Confrontan a las personas a la hora de compartir la fe, que nos sitúan en ese otro lugar, ¿no? Si realmente, como digo, queremos ser una fuente de esperanza, de amor y refugio, tenemos que tener claras estas cosas, ¿no? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Y qué es aquello que no deberíamos hacer? Y hoy me gustaría compartir con vosotros algo bien práctico. Hoy me gustaría compartir con vosotros de qué manera podemos aplicar esa parte de la visión que estuvimos viendo la semana pasada. Quiero daros algunas herramientas, ¿no? Y para hacer eso también tengo dos cosas. La primera es algo para ver y la segunda cosa es algo para hacer, algo para que hagamos. Vamos a empezar con algo para ver. Es súper interesante, os propongo algo, que podamos hacer este ejercicio. Y si lo hacéis, me podéis compartir en las semanas que vienen, en los días siguientes, cómo os está funcionando eso, ¿vale? Pero me gustaría que cuando leáis la Biblia en estos días en vuestra casa, porque imagino que leéis la Biblia, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando leamos la Biblia, nuestro devocional, que nos pongamos las gafas o el filtro de la visión de la iglesia a la que perteneces o en la que te estás congregando. Que cuando leas la Biblia puedas pensar, ¿qué tiene que ver esto con ser una fuente de esperanza, de amor y de refugio? A ver qué nos dice el Señor, a ver qué es lo que nos habla en este tiempo, ¿no? Yo sé que lo vais a hacer, sé que lo vais a poner en práctica, porque la verdad es que Dulce y yo estamos sorprendidos de poder estar en esta iglesia, en esta congregación. Nos sentimos privilegiados de ser vuestros pastores y vamos por ahí alardeando de iglesia y decimos a toda la gente, ojalá todos los pastores tuvieran una iglesia como la que nosotros tenemos aquí en Vic y estamos pastoreando. Antes de entrar de lleno, un poco de publicidad, ¿vale? Tenéis ahí una imagen, no sé cuántos conocéis esta aplicación, que se llama YouVersion. ¿Cuántos utilizáis esta aplicación? Es una aplicación que se descarga en el móvil de forma gratuita, ¿vale? No hay que pagar nada. Hay más de 1000 y pico traducciones o 2000 y algo traducciones. Incluso para la gente, para los vagos que no os gusta leer, está la audiobiblia también. También hay un botoncito que le das al play y puedes escuchar lo que es la palabra de Dios, ¿vale? Así que, ¿cuántos escucháis o cuántos la leéis? Bueno, no importa, no hace falta que hagamos ahora la cuestión, porque si no te está diciendo que soy vago si yo la escucho, ¿no? Pero ahí tenemos eso, ¿vale? Si queréis sacar el móvil ahora lo sacáis y le dais un escáner ahí al código QR. Entonces, la idea es que todos podáis establecer como vuestra iglesia Betel en esta aplicación, ¿vale? Y durante este próximo año, a través de esta aplicación, vamos a estar lanzando planes de lectura, vamos a estar lanzando también devocionales. Importante también, hay una casilla que tienen que activar más adelante que es la de oración. Y todos los que estáis aquí y habéis establecido Betel como vuestra iglesia, tendréis acceso a poner peticiones de oración. Incluso podéis saber
¿Cuántas personas están orando por cada una de esas cosas? Es interesante, ¿no? ¿No os parece? Así que bueno, tenéis ahí, si no, en la puerta también del local está este código QR que tú puedes descargar también y establecer Iglesia Betel como tu iglesia. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como os he dicho, tengo dos cosas, ¿vale? Algo para que veamos y algo para que hagamos también. ¿Qué vamos a ver? Me gustaría que viéramos el modelo de Hechos, el modelo que encontramos en Hechos. Como sabéis, lo hemos estado estudiando hace unos meses atrás, algunas partes específicas de Hechos, y cuando yo he vuelto a leer el libro de los Hechos, esto no es ninguna herejía, porque el título que hay ahí es títulos que la gente ha puesto, ¿vale? Entonces yo, en lugar de llamarle Hechos de los Apóstoles, yo le llamo los Hechos del Espíritu Santo. Porque lo que vemos es un despliegue, un derramamiento increíble del Espíritu Santo de Dios, desde el principio hasta el final, ¿no? El libro de los Hechos empieza con Dios derramando su Espíritu. La semana pasada cerramos con este versículo que encontramos en Hechos capítulo 1 y versículo 8, que Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, hasta los confines de la tierra, ¿no? Y lo que vemos después de eso, en los primeros capítulos, es a Pedro siendo impulsado por el Espíritu Santo a predicar unos discursos, unas predicaciones increíbles. Y si avanzamos unas cuantas páginas, llegamos a Hechos capítulo 11. Pedro recibe la visita de unos hombres que dicen que vienen de parte de un personaje, una persona que se llama Cornelio, desde Cesarea. Y esta persona, este Cornelio, recibe un mensaje de parte de un ángel que le dice, él, hablando de Pedro, le dice: te traerá un mensaje mediante el cual seréis salvos tú y toda tu familia. Hechos capítulo 11 y versículo 14. Más adelante Pedro es encarcelado por Herodes. ¿Y para qué encarcelaban a la gente en ese momento? Para matarlos, los querían eliminar, querían sacarlos del mapa completamente, ¿no? Y el objetivo, como digo, de estar encarcelados era matarlos. Y obviamente, a partir de ahí también empezamos a ver a Pablo y a Bernabé en diferentes viajes, hasta que hay un momento en el que Pablo y Bernabé se separan. Y hay gente que quiere romantizar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios muchas veces es cruel. La palabra de Dios muchas veces es directa en cuanto a lo que dice, y tenemos que leerlo bien. Lo que sucede en ese momento es que Pablo y Bernabé se pelean. Hay una pelea, no podemos pasarlo por alto. ¿Y por qué se pelean? Porque Bernabé quiere llevar a un personaje que se llama Juan Marcos, que es quien supuestamente escribe después el Evangelio de Marcos, pero resulta que al principio de sus viajes misioneros, Juan Marcos deja tirado a Pablo y Bernabé en Panfilia y les dice: yo no voy. Y él se regresa. Y a partir de aquel momento hay ese pique, ¿no? Entonces han pasado el tiempo y ahora Bernabé quiere otra vez llevarse consigo a Juan Marcos y dice: Pablo, de eso nada. Si usted nos dejó colgados la otra vez, ¿no te acuerdas? ¿Va a volver a hacer lo mismo? Y hay una pelea, dice la Biblia, que no se pudieron poner de acuerdo. Y hay cosas interesantes que podemos aprender de eso, pero eso no es el tema de hoy. Lo que quiero que veamos es otra cosa, ¿vale? Lo que sucede es que no llegan al acuerdo, Bernabé se marcha con Juan Marcos a Chipre, y por otro lado Pablo escoge a alguien para que le acompañe, alguien que se llamaba Silas. Cuando llegan a otra ciudad, Pablo se encuentra con Timoteo, que también lo conocéis, tiene un libro también, 2 en la Biblia, dedicados a él. Se une al equipo y empiezan juntos otro viaje misionero, que los llevan por diferentes lugares, ¿no? En uno de los viajes llegan a Filipos, de ahí se establece la iglesia a los filipenses, y tenemos también una carta escrita a los filipenses, es decir, a los habitantes de Filipos, de esa ciudad. En uno de los viajes llegan a Filipos, como digo, que era una colonia romana, hoy se conoce como Akhisar, que es una ciudad de Turquía. Y la estrategia que Pablo siempre utilizaba era llegar a las ciudades, dirigirse a las sinagogas, porque si recordáis, el llamado primero del apóstol Pablo era predicar ¿a quién? A los judíos. Él predicaba primero a los judíos y después a los gentiles, ¿verdad? Así que en ese momento Pablo visita la sinagoga, establece su estrategia, luego dice que empieza a caminar por la ciudad y que con aquellos que le acompañaban baja al río, porque él ha escuchado que en la orilla del río se reúne gente para orar. Y entonces Pablo llega con estos compañeros de trabajo, de misiones, a ese lugar, y estando en ese río dice que ¿quién estaban allí en el río? ¿Conocéis la historia? Las mujeres. ¿Por qué? Porque estaban seguramente lavando las ropas en el río. Los hombres, como en la actualidad, pues no hacían nada, ¿no? Y entonces eran las mujeres las que se encargaban de ir al río y de lavar la ropa. Yo pongo lavadoras, ¿eh? ¿A qué sí, Cari?
mezclo todas las cosas, pero no pasa nada. De momento no he estropeado nada. Qué alivio cuando... A mí me alivia un montón cuando Dulce me dice, ves a sacar la ropa de la lavadora, por favor. Y cuando la saco, ha puesto albornoces y toallas. Y entonces me quedo, menos mal, porque sacas 4 cosas, ¿no? Cuando es una lavadora de la Aitana encuentras 40 piezas ahí de pantalones, calcetines, que son así de pequeños y todo. Y es un alivio. Pero bueno, la cosa es de que están ahí en la orilla del río, se encuentran a unas mujeres que están ahí. Pero hay algo súper interesante. Y es que si leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar esto. Dice, una de ellas, de las que estaban ahí en el río, que se llamaba Lidia, dice, adoraba a Dios. ¡Guau! ¿Qué ha pasado aquí? En una ciudad romana, en una colonia romana, en un lugar en el que el evangelio es perseguido, en un lugar en el que si predicabas públicamente eras encarcelado y la orden de Herodes era que te mataran, resulta que encontramos una mujer de fe, una mujer que estaba adorando a Dios. Es decir, no solamente estaba allí lavando las ropas o haciendo lo que tuviera que hacer, sino que dice que estaba adorando a Dios. Y nos da más detalles. Dice, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Es que encima era comerciante esta mujer. Dice, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Ahora no sabemos cuánto tiempo pasa entre esto y lo siguiente, pero llegamos a este punto. Dice, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si vosotros me consideráis creyente en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y dice que los persuadió, es decir, los convenció para que pudieran ir y hospedarse en su casa. Más tarde lo que vemos, como os digo, no es cronológico, ¿no? Suceden cosas que no nos dan todos los detalles. En el Evangelio, perdón, en el libro de Hechos, que está escrito por Lucas, es muy meticuloso y da muchos detalles, pero a veces no sabemos cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra. Pero nos da a entender que pasa un tiempo, ¿no? Porque también la familia recibe el mensaje del Evangelio. Luego dice, más tarde, ellos liberan a una esclava que estaba manipulada y estaba oprimida por un espíritu demoníaco de adivinación. Y después de hacer esa liberación, vienen y capturan a Pablo y a Silas. Y dice la palabra de Dios que les pegan una tremenda paliza, los dejan reventados, les dan por todos los lados y los meten en la cárcel, en celdas individuales, les ponen cadenas, supuestamente en manos y pies, porque la idea era que no pudieran salir, que no pudieran moverse y no pudieran escapar de ahí. Y estando en la cárcel, mientras Pablo y Silas en la cárcel, estaban no las cárceles de ahora, no esa que estaba el Chapo, que tenía su televisión y tenía literas y tenía videoconsolas y tenía no sé qué y comidas, etc. No, una cárcel cutre, lo más asqueroso que podáis pensar. Una cárcel tampoco era una cueva de barro, ¿no? Las cárceles en esa época estaban hechas de piedra, pero estaban hechas normalmente en los sótanos de los lugares, así que eran lugares realmente asquerosos, con ratas, con humedades, con todo tipo de enfermedades. La gente, muchos dicen que no llegaban a ser juzgados porque morían antes en la cárcel, por las condiciones en las que estaban. No les daban muchas veces pan, no les daban agua, no les daban absolutamente nada. Estaban ahí en la cárcel porque era el paso previo a morir. Y están Pablo y Silas en esa cárcel asquerosa y dice la palabra de Dios que estaban orando y que estaban alabando a Dios, que estaban cantando himnos. ¿Os podéis imaginar eso? En una situación de prisioneros, una situación nefasta, ellos están alabando y están adorando. Y sucede algo en esa noche en la que ellos están adorando y cantando. Hay un terremoto. Dice la palabra de Dios que hay un terremoto. Todo retumba. Las puertas del terremoto se mueven y se abren. Las cadenas que estaban sujetas a la pared se mueven y se caen. Y quedan todas las celdas con esos prisioneros completamente abiertas. Así que el carcelero, cuando se da cuenta que después del terremoto han quedado las puertas abiertas, las cadenas están desenganchadas, lo primero que hace es temer por su vida. Piensa que él era la persona encargada de vigilar que los presos no se escaparan de ahí. Y la pena cuando tú eras carcelero y te daban la responsabilidad de vigilar de estos presos y se escapaban o cualquiera de esas cosas, el carcelero tenía que pagar la pena por el prisionero que se le había escapado. Así que imagínate, te despiertas o te remueves después de ese terremoto y te encuentras todas las puertas y todas las celdas abiertas. Él pensó, estoy muerto, estoy acabado. Pero allí de fondo escucha a Pablo y a Silas que siguen alabando y que siguen adorando. Así que nos dice la palabra de Dios que este carcelero se mete allí donde están ellos y lo que hace es arrodillarse y decirles, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Y él no solamente estaba buscando salvación por su vida física, porque sabía que iba a morir, sino que él había escuchado que había algo más. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y le contestan, cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia seréis salvos. Eso es lo que le contestaron. Y quiero deciros algo. El evangelio falso que se está predicando en muchos lugares se queda hasta aquí. La promesa que se les dice a la gente es, no te preocupes, tú cree que tu familia va a ser salva. Y no seguimos leyendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Y es triste eso, hermanos. Porque como os he dicho, tenemos la aplicación en el móvil, que estamos todo el día mirando el móvil. Tenemos la posibilidad de leer, tenemos la Biblia en papel, tenemos la Biblia en los dispositivos, pero nos tragamos cualquier cosa que nos lancen. Y hay mucho falso evangelio, como os digo, y muchas cosas que se escuchan y terminan aquí. Tú crees que tu familia va a ser salva, pero sigue leyendo, tío. Dice, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Es decir, por arte de magia, porque tú creas, no va a suceder nada mágico, que entonces mi mujer, mis hijos, mi abuela, mi no sé quién, también se va a convertir. Si queremos que la oscuridad sea revelada, tiene que ser expuesta a la luz. Para que la tiniebla sea descubierta, tiene que ser expuesta a la luz. Sin exposición a la palabra de Dios, no hay posible conversión, no se recibe el mensaje, no hay arrepentimiento. Por eso odio hasta lo profundo de mi ser aquella frase que dice, predica y si es necesario, habla. ¿Qué tontería es esa? Como no hables con tu boca, como no escuchen el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, no hay posibilidad de recibirlo, no hay posibilidad de arrepentimiento. Por eso dice, les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Os acuerdo que estaban petados, les habían dado por todos los lados. Les lavó las heridas. Dice, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. O sea que habían recibido el mensaje del evangelio. De nuevo, como pasa con Lidia, a la orilla del río, el Señor abrió el corazón para que ellos recibieran el mensaje del evangelio. Luego viajan a Tesalónica, a Berea, a Atenas, donde sucede aquel famoso recorrido de Pablo por la ciudad, donde habla de aquel Dios al que no conocen. Y resulta que acaban en Corinto. Y en todos los lugares en los que ellos se detenían, el mensaje era el mismo. ¡Ey! Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Ellos acudían a los judíos y les decían, no tiene que venir nadie más. Jesús es el Mesías. Y sucede una cosa ahí en Corinto. Dice en Hechos 18:8, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. ¿Quién creyó? Crispo. Y toda su familia creyó. Dice, también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Ahora os tengo una pregunta. ¿Cuál es la palabra o la frase corta que se repite una y otra vez en esos textos que acabo de leer? He dicho que era algo para que viéramos. ¿Qué es lo que se repite? Familia. ¿Familia? ¿Estáis de acuerdo? Familia, se repite continuamente esa frase. Y creyeron junto con toda la familia, y toda la familia, y toda la familia, y toda la familia. Tiene que ver con la familia. Según las estadísticas, dice que el hogar promedio en España está formado por 2,5 personas, 2 personas y media, ¿no? Aunque dice que hay un leve descenso y se está hablando de hogares con una media de 2,41 para los próximos años. La natalidad va en descenso de nuevo en España. Pero la palabra griega que se utiliza para definir familia o toda la familia es la palabra oikos. Oikos, la palabra en griego oikos. No es un yogur. Es la palabra en griego que define el núcleo, el conjunto de la familia, ¿vale? Así que oikos es mucho más de esa estadística de 2,41 personas. Incluye muchas más cosas. En los días de Pablo,
ellos no pensaban en la familia en la manera en la que nosotros pensamos como una familia nuclear. Oikos incluía a los cuñados, a los tíos, a las tías, a los abuelos, a los hijos, a la suegra también. Todos estaban incluidos en ese oikos. Eso era lo que formaba el oikos, ¿vale? El núcleo familiar. Así que, algo así como aquellos planes de teléfono que había antes. ¿Os acordáis que era, podías poner a 10 amigos y podían tener llamadas entre todos gratis? Pues el oikos era una cosa así, ¿vale? Un plan, pero de toda la familia. Esa era la familia nuclear. Así que, algo que ver es que el evangelismo es relacional. El evangelio es propagado a través de las relaciones personales, a través de aquellas personas que hacen vida en común. Y hay un patrón natural que podemos ver en esos textos y que vamos siguiendo. Y es que la gente en Hechos no eran superhumanos, no eran supercristianitos, no eran superevangélicos, no eran superapóstoles, no eran super nada. Eran gente súper perseguida, eso sí, que temían por su vida. Eran gente súper entregada a Dios, que querían ver a todas las personas salvas dentro del reino de Dios. Esto era lo que eran. Personas con convicción, personas con ganas de compartir ese mensaje de salvación. Deseaban que hubiera mucha gente en el reino, gente que ellos ya conocían, gente con la que ellos ya habían pasado mucho tiempo. Eso era. ¿Qué pasaría si nosotros pensáramos de la misma forma? ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia pensáramos de la misma manera? ¿Qué pasaría si ese fuera realmente nuestro deseo? El deseo de ver a toda nuestra familia, nuestros amigos, aquellos a quienes conocemos, en el reino de Dios. He dicho en el reino, no en la iglesia Betel, ¿eh? Es diferente. En el reino de Dios. No nos interesa aquí llenar sillas, ni decir que somos la iglesia más grande de Lusona, ni de Vic, ni de nada. Lo que nos interesa es ver cómo las personas son añadidas a ese reino de Dios. Lo que nos interesa es apropiarnos de ese mensaje que Dios nos ha dado, que nos ha dicho: tú eres la ciudad en la colina, tú eres la luz del mundo, que nosotros debemos ser esa fuente de esperanza, de amor y de refugio, que todos aquellos que vengan tienen lugar aquí, todos caben en esta iglesia, no sobra nadie, pero faltan muchas personas. Queremos ver a todos aquellos en el reino de Dios. Y dejadme decir esto, la parte para hacer, ya hemos visto la parte de ver, ¿no? Algo que viéramos es esto. Ahora, la parte para hacer es mucho más sencilla. La parte para hacer nace de aquello que somos nosotros, de lo que ya somos, de lo que ya estamos haciendo, que somos esa ciudad en lo alto de la colina. Eso es lo que nosotros somos, y nuestro deseo, como he dicho, es ser una fuente de esperanza, de amor y de refugio. Así que las actividades de nuestra vida fluyen también de esa otra actividad. Yo crecí en un pueblo súper pequeño que se llama Las Cabañas. No eran cabañas, ¿vale? Se llama así el pueblo. No vivíamos en cabañas, porque te he preguntado, ¿dónde vivías tú? A Las Cabañas. ¿Y qué cabañas? No, se llama así el pueblo, ¿vale? Está cerca de Vilafranca. Y crecimos en este pueblo de 500 habitantes. Y al alcalde en aquella época se le ocurrió plantar unos árboles que se llaman plataneros. ¿Conocéis esos árboles? Se parecen a la bandera del Canadá, la hoja, ¿no? Y tienen unas bolitas, salen unas bolas verdes que cuando se secan, eso son malas ideas, pero como no hay niños, unas bolitas que sueltan un pelito que se deshace. Si eso se lo echas a alguien en la espalda, pica un montón. Yo me las llevaba para el cole, pero eso es otra historia, ¿vale? La cosa es de que el alcalde plantó esos árboles ahí. Y con el viento, cuando llegaba la época de otoño, empezaban a caerse todas las hojas de los plataneros. ¿Y dónde se caían? Al patio de casa. ¿Vale? Te levantabas un sábado por la mañana y toda la semana, con todo el viento, todo el patio marrón, lleno de hojas. Yo soy el mayor de 3 hermanos y la pequeña es una niña, entonces una niña mimada. Sé que me estás escuchando, lo escucharás después, es así, no importa, reconócelo. Pero somos 3, entonces mi hermano y yo éramos los que teníamos que recoger las hojas del patio, obviamente, ¿no? Entonces, los sábados por la mañana, esto era la cosa, ¿eh? Nos levantábamos y, papá, ¿podemos ir a jugar a fútbol a la pista? Sí, nosotros bien, pero tenéis que recoger las hojas del patio, jolín. A veces decíamos, ¿sabes qué? Mejor no vamos a jugar a fútbol tampoco.
prefiero no ir a la pista y que se queden ahí las hojas, ¿no? Pero nos obligaban a recoger las hojas, ¿no? Entonces, cuando estábamos ahí recogiendo esas hojas del patio, llenábamos unas bolsas enormes, las llevábamos al container, pero claro, cuando coges las hojas secas con la mano, te pinchan, se te clavan todas las hojas en la mano. Entonces empezamos a quejarnos con nuestro padre, ¿no? Así no puede ser, papá, porque esto las recoges y te pinchas, te hace daño. Y entonces mi padre dijo, tranquilos, porque hay solución para todas las cosas, vais a seguir recogiendo las hojas. Así que fue al garaje, cogió unos guantes como de la barbacoa, que encima no se podían doblar los dedos, parecíamos muñecos, porque íbamos así, y cogíamos las hojas así como modo pala, ¿vale? Entonces nos poníamos esos guantes de cuero de la barbacoa y empezábamos a trabajar y a llenar esos sacos con las hojas secas de los plataneros. Al siguiente sábado, recuerdo perfectamente que mi hermano y yo, porque a pesar de ser chicos, pues nos da un poco la cabeza para algo, entonces, en vez de irnos al patio directamente a buscar las hojas, ¿qué hicimos? Nos fuimos al garaje y cogimos los guantes y nos fuimos a recoger esas hojas del patio. Cuando mi padre nos vio, se sonrió y dijo, estos ya están, ya me los he ganado, ya los tengo ahí metidos en el saco, como se dice. Y entonces se inventó un pincho, un palo de unos cohetes que tiraban para las fiestas, que caían después por ahí, y le hizo punta, afiló la punta de esos palos, y luego ya íbamos clavando las hojas, llenándolas y vaciándolas en ese lugar. Pero, ¿qué es lo que pasó? Al cabo del tiempo, lo que sucedió es que, a pesar de que no nos gustaba hacerlo, quitaron los árboles de ahí, gracias a Dios se los llevaron. Pero a pesar de que no nos gustaba recoger esas hojas, nosotros, con el paso de los fines de semana, ya nos habíamos acostumbrado. Ya sabíamos que el sábado por la mañana es lo que tocaba. Y no solamente eso, nos habíamos involucrado en esa cuestión. Y la cosa con mi hermano era, venga, va, recojamos las hojas rápido, porque así podemos irnos a jugar por ahí tranquilamente. Dios está trabajando en el patio trasero de eso que nosotros llamamos el planeta Tierra, ¿no? Él tiene planes y tiene deseos, y su trabajo es nuestro trabajo. Hay personas que Él está buscando alcanzar y lo ha puesto en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que ya conocemos a Cristo, en las diferentes vidas de las personas que estamos aquí hoy también representadas, ¿no? Tenemos relación con muchísimas personas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué significa que nos pongamos los guantes y nos unamos al trabajo de Dios en ese patio trasero al que llamamos la tierra? La cosa para hacer es sencilla. La cosa para ver era el modelo de la familia, el oikos, la familia esa nuclear, bien extendida. La cosa para hacer es invertir e invitar. Es muy sencillo. Invertir e invitar. ¿A qué me refiero con invertir? Tengo una definición, la primera, y es pasar tiempo, animar, consolar y en general compartir tu vida con aquellos que conoces, que todavía no conocen a Cristo como su Salvador. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Qué realidad tan tremenda, ¿no? Pero ¿es realmente así como vivimos? ¿Realmente lo que vivimos en este cuerpo lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí? Como creyente debemos, o puedo buscar, conectar y responder a Cristo en mí, o puedo desviarme en mi vieja naturaleza, ¿no? Y no necesariamente haciendo cosas que son malas, pero sí perdiendo esas oportunidades de ser esa ciudad en lo alto de la colina. Bill Hybels, Mark Mittelberg y Lee Strobel escribieron hace 20 años un libro titulado Conviértase en un cristiano contagioso. Imagino que ahora, después de la pandemia, no le hubieran puesto el mismo título, ¿no? Pero lo que nos habla ahí es de cómo compartir el Evangelio de una forma, como antes de la pandemia pensábamos en algo contagioso. Antes pensábamos que algo contagioso era bueno, ¿eh? ¿Os acordáis o no? Después de la pandemia, algo contagioso es malo, pero antes me gusta porque este hermano contagia a todos los demás, decíamos. Ahora que se vaya este hermano porque nos ha contagiado a todos. Pero
en ese libro, Conviértase en un cristiano contagioso, la cosa que os voy a leer, una pequeña historia tal cual aparece en uno de los capítulos del libro, ¿vale? Y prestad atención a lo que sucede. Dice en uno de los capítulos: hace algún tiempo, Mark estaba comprando algunas cosas en el supermercado y decidió comprar unas flores para su esposa Heidi. Mientras estaba esperando para pagar, entabló una conversación con una mujer mayor que estaba también esperando en la fila para pagar delante de él. Y la mujer lo quedó mirando como él tenía ese ramo de flores y le dijo a él: recuerdo cuando mi esposo me traía flores. Dijo pensativamente y con algo de emoción en la voz. Pero él murió hace muchos años, le dijo. Mark evidenció cuánto esta mujer todavía extrañaba a su esposo, incluso después de tantos años. Intentó decirle algunas cosas para levantar el ánimo y alentarla mientras ella hacía sus compras y luego se despidió. Se fue de la tienda mientras le preparaban las cosas a Mark y dice, entonces le vino una idea impulsada por el Espíritu Santo. Ve y entrégale a esta mujer las flores que tú ibas a llevar a tu esposa. Así que pagó rápidamente las cosas que había comprado, salió hacia afuera y encontró a la mujer caminando por el parking en el estacionamiento. Le entregó el ramo y le dijo, su esposo no está para hacer esto, así que me gustaría dártelas yo mismo. Sintiendo una mezcla, dice, de emoción y vergüenza. Y nos dice, como podéis imaginaros, este pequeño sacrificio causó una profunda impresión en esta mujer mayor. Luego Mark llegó a su casa y le contó a su mujer lo que le había sucedido. Y la mujer, entre risas, le preguntó, ¿y por qué después no te impulsó el Espíritu Santo a volver a entrar a la tienda y volver a comprarme flores y traérmelas a mí, ¿no? La cuestión es de que hay pequeñas acciones y pequeñas cosas que nosotros podemos hacer si nuestro corazón está abierto y nuestros oídos atentos a cuál es la voz de Dios para nuestras vidas y para nosotros. Estoy seguro de que muchas veces nos ha pasado que hemos sido impulsados por el Espíritu Santo, pero nosotros frenamos y decimos, Volsdi, ¿estás seguro que esto es lo que querías? ¿Sabes qué? Me da vergüenza o prefiero no hacerlo o creo que no es el momento, o si en este momento hago eso que me pides, pues tal vez no sale como yo había pensado. Estemos atentos a la voz del Espíritu en nuestra vida. Invirtamos en cosas pequeñas que pueden ser muy significativas para otros. Ahora, la segunda definición en cuanto a invertir es ser una persona, como digo, amable y atenta. Que de parte de Dios podamos ser amables y atentos. Amemos a las personas. Practiquemos la regla de oro. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Pero no solamente con los creyentes, no solamente con los hermanos. Hagámoslo también con aquellos que no conocen todavía a Cristo. Y eso va a marcar una diferencia en sus vidas. Es una inversión muchas veces pequeña. Ahora, la segunda parte de esto es invita a las personas, invita. A menudo escucho a los creyentes sus luchas por compartir acerca de la fe, porque sienten que tienen que llevar todo el peso y toda la carga. Y cuando escuchas a alguien, parece como que me tengan que rendir cuentas a mí. Algunos me huyen porque como esta semana no he compartido el Evangelio con nadie, si me encuentro al pastor, ¿qué pasa con el pastor? Tranquilo, si yo no te estoy examinando. Bueno, un poco sí, pero no, quiero decir, no estoy haciendo un juicio, emitiendo un juicio sobre lo que tú haces en tu vida. Si tú quieres compartir el Evangelio y esta semana no lo has hecho, a mí no me tienes que rendir cuentas, ¿verdad? Pero a veces, cuando me habéis compartido cosas, ¿cómo va vuestra vida? ¿Cómo va con la familia? ¿Cómo va con los amigos? La respuesta es una decadencia y no he compartido el Evangelio a nadie. Tengo que compartir más el Evangelio, tengo que explicar mejor el Evangelio. Estoy súper agobiado porque, mira, le hablé el otro día a esta persona, pero todavía no le he invitado a que dé el paso para recibir a Cristo. ¿Qué follón, no? ¿Qué ruido, qué cosa? Y la cuestión es, cuando uno piensa de esta forma, estás haciendo todas las cosas tú solo. Te estás queriendo cargar con todas las cosas tú solo. Lo están haciendo solos. Y la pregunta que os quiero hacer es, ¿qué pasaría si fuera mucho más simple que todo eso? ¿Qué pasaría si fuera mucho más simple que estar pensando, tengo que invitarle, tengo que predicarle, tengo que exponer el Evangelio, tengo que decirle que tome la decisión, tiene que dar el paso, tengo que hablar con el pastor, se tiene que bautizar esta persona y luego ya le explicaremos lo de la ofrenda en otro rato, no sea que se nos asuste ya de entrada? Tenemos la carga solos, pero es mucho más simple que todo eso. Hay un ejemplo muy sencillo. Jesús tiene sed. Os recuerdo que Jesús es 100% humano
y 100% Dios. Y es algo difícil de entender. No es 50% hombre y 50% Dios. 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre tuvo sed y se acerca a un pozo en un lugar, en una región de Samaria. Y en Juan capítulo 4 leemos esta historia en la que Jesús se encuentra con una mujer cerca de este pozo. Y resulta que empieza a hablarle a la mujer y empieza a decirle un montón de cosas a esta mujer acerca de su vida. Y le hace una pregunta muy interesante. ¿Dónde está tu marido?, le dice. Y mientras va contestando le dice, porque el que tienes ahora creo que tampoco es tu marido, ¿no? Resulta que es una mujer que ha pasado una historia tremenda, pero después de estar hablando con Jesús, después de aquel diálogo en el que Jesús le dice, si realmente tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí y jamás volverías a tener sed. Y en ese momento, en ese encuentro, en ese pozo, esta mujer se convence de que Jesús es el hombre, es Él, tiene que ser Él, que Él es quien verdaderamente ella necesita. La mujer quien había pasado por tantos hombres tantas veces y no se quería volver a casar o no podía casarse ya por la situación cultural y la sociedad en la que estaba, ella llega a creer que Jesús es la esperanza de su vida, como hemos cantado esta mañana. Jesús es la esperanza de su vida, la esperanza que ella necesita, no solamente ella, la esperanza para el mundo. Así que lo que ella hace es hablar con un montón de gente y les dice, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no es este el Cristo? ¿Les trata de convencer? ¿Qué está diciendo? Venid y ved. Venid y ved. Ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Ella solamente los invita, como digo, no trata ni siquiera de convencerlos. Y lo que vemos después es que salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Otro tema que no voy a entrar, pero si seguís leyendo ahí en Juan capítulo 4, del 30 en adelante, dice que por causa de esta mujer, Jesús se queda 2 días más en esa ciudad compartiendo el Evangelio. Venid y ved. Y ellos salieron y fueron a ver a Jesús. Me encanta este modelo. Obviamente no es el único modelo de evangelismo, ¿no? Hay más. Y Dios, a lo largo de la historia y de los tiempos y de las culturas, ha revelado diferentes métodos en los que podemos compartir acerca del Evangelio. Pero volviendo a lo que me interesa a mí, a este modelo que creo que es muy apropiado para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, ella no está tratando de hacer todo el trabajo por sí misma. Ella solo está conectando la experiencia que ella ha tenido con Jesús con los demás y les está invitando a que vayan, a que vean. Así que cuando tengamos nuestras reuniones de comunión, cuando tengamos nuestros estudios bíblicos, cuando tengamos nuestros tiempos de alabanza, cuando tengamos cualquier cosa, invitemos a las personas a este lugar. Invita a las personas a que vengan y vean. Estamos trabajando como consejo de la iglesia, siempre decimos lo mismo, para que el nivel avergonzante sea 0. Y creo que estamos haciendo las cosas con excelencia. No creo, las estamos haciendo con excelencia, para que no haya nadie que pueda venir y que por nuestra causa seamos impedimento para que puedan llegar a conocer el Evangelio. Así que invita a las personas que vengan y que puedan ver. ¡Hey, vente el domingo! Vas a ver lo que sucede en este lugar. Este hecho de invertir e invitar nos quita el peso de nuestras espaldas de ser los próximos Billy Graham o cualquiera de esos evangelistas conocidos. Simplemente invitemos a venir y a que vean y dejemos que las personas experimenten por sí mismos la gracia de Dios, ese encuentro con Jesús y con su evangelio glorioso. Invitémoslos de una forma que tenga un sentido relacional. En un par de semanas tendremos con nosotros a nuestro amigo Chris Batchelor y él va a estar compartiendo, como digo, con nosotros. Viene expresamente a ningún otro lugar, viene a estar con nosotros desde Atlanta, Estados Unidos, viene a estar 15 días con nosotros. Tendremos las actividades de cada semana, ¿vale? Otros años nos habíamos cargado mucho, pero tendremos los martes que ya tenemos el estudio bíblico y oración a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Tendremos con él esos talleres y también lo único extra serán los 2 sábados. El sábado día 4 de febrero y el sábado día 11 tendremos una actividad especial aquí que anunciaremos bien la semana que viene, ¿no? Pero os digo esto porque es una oportunidad para poner en práctica esto que estoy compartiendo acerca de nuestra visión. Invita
a las personas a que vengan y se encuentren con Jesús. Chris Bachero lleva tiempo preparándose para poder compartir con nosotros. Pero cuando invitemos a la gente, no le digas, me he dado cuenta de que eres un pecador corrupto y que necesitas ser lavado por la sangre de Cristo. Porque a veces pensamos de esa forma. Esta no es la forma de relacionar, de invitar a las personas a recibir a Cristo o a que vengan y vean. En lugar de eso, podemos decir, si es verdad, claro, no vamos a mentir, ¿no? Pero si es verdad, puedes decir, quiero invitarte a un lugar que ha sido de estímulo para mí últimamente, de crecimiento. Quiero invitarte a un lugar en el que me aman tal y como soy y no por cómo debería ser. Quiero invitarte a un lugar en el que yo no sé qué hay. No es Pablo, no es los que cantan, no es los de la bienvenida, pero hay algo ahí. Hay algo. Puedo notar algo, puedo sentir algo, y ese algo es la presencia de Dios. Así que vente y ven. Vamos a ver eso. No tratemos de convencer a alguien con nuestra teología. Solo invitemos de una forma que honre nuestra relación con esas personas y también con Cristo, tal como hemos establecido. ¿Sabes qué? Los domingos tenemos unos desayunos increíbles. La semana que viene tendremos pan de bono, tendremos un café que es mejor que el del Starbucks. ¿Es cierto o no es cierto? Si no es, pues no lo digamos. Pero si es, sí. Así que quiero que vengas, quiero que te tomes un café conmigo y quiero que veas algo que ha cambiado y ha transformado mi vida. Que el Señor nos bendiga. Que sea Él quien nos impulse para que nos apropiemos de esta visión que Él nos ha dado para la iglesia para los próximos años, por lo menos. Queremos alcanzar, queremos inundar con Cristo, Vic, Usona, toda esta área. Así que me gustaría que nos pudiéramos poner en pie y que juntos pudiéramos despedir este tiempo hablando nuestra visión, ¿vale? Muy fácil. Vais a decir conmigo, queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Si eso es lo que tú has vivido en este lugar, invita a las personas a que vengan y lo vean también. La iglesia ha crecido muchísimo, de 8 personas en el 2016-17 a un poquito más de 80 somos ahora. Así que lo que ya somos lo estamos extendiendo, ¿no? Lo que era ese grupo de 8 personas que ya nos recibió a mi esposa y a mí hace 5 años y medio, se ha ido multiplicando, ha ido creciendo, ha ido expandiendo, y es algo que si nosotros, los 80 y algo que somos ahora, seguimos manteniendo, voy a decir un número, me invento, si llegamos a ser 400, es algo que habrá ido creciendo y que habrá ido multiplicándose, porque hay personas que no quieren que la iglesia crezca. Es que ya somos muchos, pero ¿tú cuánta gente crees que va a haber en el cielo? ¿Solamente tú y los 40 que éramos antes? Habrá miles de personas allí, millones, no los vas a poder contar ni siquiera. Claro que molesta que a veces, que hay gente que cae mal también, es verdad. Pero de eso se trata, ¿no? Ser esa fuente de amor, esa fuente de esperanza, de amor y de refugio. Se trata de eso, ¿no? De que podamos vivirlo, que podamos compartirlo. Yo caigo mal muchas veces también, ya lo sé, no hace falta que me lo digáis. Pero, ¿qué tratamos de hacer? Tener ese carácter de Cristo, lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que nos apropiamos de esa visión, ¿vale? Queremos ser esa fuente de esperanza, amor y refugio. Ya lo estamos siendo, pero queremos llegar a cumplirlo de una manera al 100%. Que todo el que entre por esa puerta pueda sentir que esto es un refugio y pueda encontrarse con Cristo.